El día de hoy vamos a tocar una clase que es sumamente importante, ¿no? A veces uno no le da todo, no solamente la importancia, sino la trascendencia que tiene que podamos oler, mirar, oír, degustar, tocar. Y si recordamos que como parte del COVID perdemos la posibilidad del ejercicio de dos sentidos, el gusto y el olfato, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo? ¿No es cierto? ¿Cómo me informo del mundo si yo no puedo, si mis sentidos no responden? Les habíamos dicho, creo que en alguna circunstancia, que nuestros sentidos son las ventanas abiertas al mundo y los seres humanos necesitamos informarnos sobre lo que pasa en el exterior y también lo que va ocurriendo dentro de nosotros. Porque si no sabemos, imaginémonos que caminemos ciegos y sordos, ¿podremos informarnos sobre lo que ocurre en nuestro entorno? ¿O nos meteremos a un agujero, nos chocaremos con las cosas? ¿Qué pasa si no escuchamos o no vemos? ¿Cómo manejaríamos la incertidumbre de saber qué hay a nuestro alrededor? Entonces, nosotros vamos a comenzar a utilizar nuestros sentidos y vamos a percibirlo todo de acuerdo a la sensibilidad de nuestros sentidos y de nuestros receptores, de acuerdo a nuestras necesidades biológicas, qué quiero, qué necesito, ¿no? Sentir, ver, y también de acuerdo a nuestras experiencias y a nuestras motivaciones. Y sin embargo, no percibimos todo. Hay tal nivel de abundancia de estímulos que nosotros vamos seleccionando qué percibimos y qué no. Conocí a una chica que decía que le gustaban tanto los chocolates de la Ibérica en el tiempo que la fábrica estaba en el centro, en el cercado. Pero como sé que no tengo que comerlos, decía, solo paso por allí y siento el olor de los chocolates, estimulo mis sentidos y lo dejo, ¿no? Entonces, mire, qué valor tienen, ¿sí?, la presencia y el funcionamiento de nuestros sentidos. Y la pregunta para todos ustedes, ¿de qué es capaz nuestro cerebro? ¿Mm? ¿Pueden leer? A ver, el delegado que lea en voz alta. Está bien, doctora. ¿De qué es capaz nuestro cerebro? Eh, en diferentes investigaciones, los científicos ingleses descubrieron que es de poca importancia en qué orden están las letras en las palabras. Lo más importante es que la primera y última letra tienen que estar en su lugar. Lo del medio no es importante, aún así puede leer, porque nosotros leemos las palabras enteras y no letra por letra. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que el aprendizaje que se usa ahora, en que se les enseña a los niños, no letra por letra, sino palabra por palabra, o incluso idiomas en los cuales un símbolo es una frase, es absolutamente importante y llega de mejor manera al cerebro, haciendo más comprensible lo que podemos leer o ver. Entonces, miren con qué facilidad su compañera ha leído, ¿no es cierto?, de lo que es capaz nuestro cerebro. Entonces, dígame, no he traído la lista y ya la tengo lista también. Querría saber si cualquiera de los alumnos, díganme de qué manera se están moviendo y en qué sentido se mueven los círculos. ¿Alguien? Creo que a la izquierda, doctora. ¿Todos ven que se mueven a la izquierda? ¿Alguien más que vea que se muevan a la izquierda? No, doctora, yo veo que se mueven para ambos lados. ¿Alguien más? Que se mueven para ambas direcciones. Unos círculos para la derecha y otros para la izquierda. Entonces, chicos, necesitamos vacaciones. Ustedes, por supuesto. ¿Está bien? Si ven que algo gira, necesitamos vacaciones. Si miramos detenidamente cada círculo separadamente, veremos que todos están quietos. ¿Listo? Entonces miren lo que hace nuestro cerebro y cómo nuestra percepción puede hacernos ver algo que no necesariamente
es correcto, porque nuestra percepción está teñida de nuestras experiencias, de nuestras motivaciones, incluso de la sensibilidad de nuestros propios receptores y de nuestras necesidades biológicas y hasta emocionales. Yo quiero ver lo que quiero ver. De repente está el chico que me gusta y cada mirada que aunque sea la cruzó de casualidad, yo le voy a dar una interpretación que me gustaría. Entonces percibimos lo que queremos. Aquí también pareciera que se mueven, ¿no es cierto? Ninguna de las figuras se mueve. Aquí también pueden ver lo mismo, chicos. Son los juegos que nos presentan nuestros sentidos. Yo quiero preguntarles qué figura ven ustedes. Rápidamente, cualquiera. ¿Qué vemos? Una mujer. ¿Sí? Un hombre y una mujer. Abrazados. Ajá. Mira bien el dibujo, ¿qué ves? Una pareja. Las investigaciones han demostrado que los niños pequeños no pueden diferenciar esta pareja, ya que ellos en su memoria aún no tienen esta información asociada a nada. Los niños pequeños solo ven 9 delfines. A ver, cuenten los delfines. ¿Los ven? ¿Los pueden identificar? Sí, doctora. Bueno, ya saben que si en el transcurso de 3 segundos no encuentran los delfines, nos vamos a dar cuenta de la clase de asociaciones que tiene nuestro cerebro. Vamos a ver una explicación. La divulgación científica puede apoyarse en las nuevas tecnologías para darse a conocer al gran público. La psicología, como ciencia moderna que es, puede ser también una de estas ciencias que puedan llegar a todos ustedes gracias a la tecnología del vídeo, estas nuevas tecnologías. Entre los múltiples vídeos que se han producido ya fundamentalmente en la industria americana sobre el comportamiento humano y los intrincados comportamientos de la mente, hemos escogido una colección que creo que puede serles de gran utilidad para complementar el soporte teórico que pueden encontrar en la letra escrita con este mecanismo audiovisual que les puede acercar a ustedes al conocimiento de su propia realidad y la de su entorno. En este primer capítulo se va a tratar de la percepción y de las reacciones emotivas que provocan la percepción. Sin darnos cuenta, nuestra vida está inmersa en una gran cantidad de imágenes, de sonidos, de elementos que estimulan nuestros sentidos. Esta estimulación acaba produciéndonos unas sensaciones. Estas sensaciones reproducen emociones. El mecanismo por el cual todo ello sucede es apasionante, como ahora van a ver. Luces, cámara, percepción. Cuando era pequeño y le fastidiaba a algún chico mayor, ¿no deseaba poder crecer de repente? Aquí puede conseguirlo, en el Exploratorium, el Museo de la Ciencia de San Francisco. ¿Cómo lo conseguí? De la forma más sencilla, manipulando la percepción. La primera vez que me ha visto, mi tamaño era normal porque no podía ver el resto de la habitación. Pero cuando se han encendido las luces y la cámara se ha alejado, su cerebro ha realizado instantáneamente un nuevo análisis y ahora me considera más pequeño. Ha procesado toda la información visual que tenía sobre mi tamaño y el tamaño y la forma de la habitación. Seguidamente ha añadido todo lo que sabía por propia experiencia sobre la forma habitual de una habitación, forma rectangular y ángulos rectos. Por lo tanto, cuando aparezco dentro de este espacio, su cerebro se convence de que me estoy volviendo increíblemente grande, ya que no encuentra otra explicación perceptual. Se convence incluso aunque sea ilógico.
Vamos a verlo de nuevo, pero desde otro punto de vista. La habitación no es rectangular. Está totalmente deformada. No hay ángulos rectos por ningún lado. Así, desde su punto de vista, este reloj, que es grande y ovalado, se ve igual que aquel reloj, pequeño y redondo. El suelo se inclina hacia arriba y, como puede ver, el techo se inclina hacia abajo. Aunque lo parezca, no estoy creciendo en absoluto. En realidad, percibe erróneamente mi tamaño, ya que cree que estoy a la misma distancia cuando estoy aquí o cuando estoy allí. Pero en realidad, estoy al doble de distancia. Desde luego es más divertido experimentar este tipo de percepciones erróneas, pero lo cierto es que nuestra percepción normalmente es muy precisa. Debe serlo. No podríamos sobrevivir si no fuese así. La percepción es nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, de descubrir lo que está ocurriendo fuera de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Todas las especies han desarrollado un aparato sensorial especial para recoger la información esencial para su supervivencia. Las águilas y otros pájaros de presa tienen una visión asombrosamente precisa. Los perros pueden oler cosas en concentraciones 100 veces inferiores a nosotros. Y los murciélagos disponen de un sonar capaz de rastrear y capturar insectos pequeños y de rápidos movimientos. Los psicólogos estudian todos los procesos sensoriales, oído, olfato, gusto, etc. Pero su enfoque principal, igual que el nuestro, es la percepción visual. Nuestra capacidad sensorial habitualmente se mide a través del umbral absoluto. Es el nivel más débil de un estímulo que podemos detectar con precisión, al menos la mitad de las veces que se nos presenta. Veamos alguno de los umbrales del ser humano. La llama de una vela vista a 55 kilómetros en una noche despejada y oscura. El tic-tac de un reloj a 6 metros en un ambiente sin otros ruidos. Una cucharada de azúcar en 7 litros de agua. Una gota de perfume diluida en el espacio de un apartamento de 3 habitaciones. El ala de una abeja, que cae sobre su mejilla desde una distancia de 1 centímetro. Nuestro conocimiento sensorial de estos estímulos proviene de millones de receptores especializados, diseminados por nuestro cuerpo. En nuestros ojos, orejas, nariz, lengua, piel, músculos, nuestras articulaciones y tendones, nuestro oído interno, incluso en ciertas partes de nuestro aparato digestivo. Cada receptor está diseñado para detectar ciertos tipos de energía física, como las ondas de luz o de sonido. Esta estimulación se convierte en una señal electroquímica llamada impulso neuronal, que el sistema nervioso transmite a la corteza cerebral. La corteza se encarga de juntar toda la información sensorial y actuar sobre ella. Diferentes regiones de la corteza traducen los diferentes impulsos neuronales a experiencias psicológicas distintas, como podrían ser una melodía o el tacto de un material determinado. La información visual se procesa, en primer lugar, en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. La audición y el olfato en el lóbulo temporal, la percepción del lenguaje en el lóbulo frontal y los sentidos del cuerpo en el lóbulo parietal. Estos centros sensoriales primarios, posteriormente, proyectan los resultados de su actividad a una estación intermedia, el tálamo. Este, a su vez, envía la información a diferentes áreas de la corteza. Es aquí donde se cree que tiene lugar el procesamiento de la información más abstracta y donde conectamos la nueva información con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. La percepción visual, por ejemplo, tiene lugar en 3 áreas. En la retina, situada en la parte posterior del ojo, en las vías ópticas del cerebro y en la parte de la corteza responsable del procesamiento, la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro. Esta es la forma en que una imagen, o mejor dicho, un patrón de estimulación, se forma en la retina. Está boca abajo, plano, distorsionado, lleno de agujeros, desenfocado y oscurecido por los vasos sanguíneos. Parece sorprendente que podamos ver tan bien como lo hacemos. Recordemos que la función de toda percepción es determinar qué es el objeto real en el entorno.
Otro término para este objeto es el estímulo distal, es decir, el objeto de ahí fuera. Para poder determinar lo que es, el único camino es utilizando la información derivada de la estimulación del objeto en un sensor receptor del cuerpo. Esta estimulación se llama estímulo proximal y en este caso es la imagen que se forma en la retina. En este punto, el cerebro solamente conoce la imagen y ahora tiene que descubrir la naturaleza verdadera del objeto o estímulo distal. Aquí es donde el cerebro demuestra todo su potencial. Debe eliminar las señales confusas, rellenar los espacios, darles 3 dimensiones, enderezar la imagen boca abajo y darle perspectiva. Estas transformaciones ocurren continuamente y de forma instantánea. David Hubel y Thorsten Wiesel fueron galardonados con el premio Nobel al conseguir trazar el mapa de reacción de las células receptoras a lo largo de las vías ópticas de un primate, desde la retina hasta la corteza. Estas células son las que reciben la energía y la convierten en impulsos eléctricos. En la retina tenemos más de 125 millones de células receptoras. Tienen forma de filamentos y conos. Las vías ópticas comienzan en la retina y siguen por el nervio óptico. Este nervio contiene 1 millón de fibras que acaban en determinadas áreas del cerebro. Cada una de estas envía, a su vez, un grupo de fibras, alrededor de 1 millón, a otras regiones que a su vez se conectan con otras. Todo ello en su conjunto forma la vía óptica. La corteza primaria visual está aproximadamente 7 capas por debajo de los receptores y de la retina. Las células reaccionan a un estímulo visual únicamente si una línea incide sobre la retina. Esta línea puede tener una orientación particular, puede ser brillante, oscura o el límite entre brillo y oscuridad. En principio, funciona cualquier tipo de línea. Sin embargo, su posición y orientación son muy importantes y si no son correctas, las células no responden. Siguiendo esta base experimental, una línea vertical brillante estimula un pequeño número de neuronas en la corteza visual de un gato. El estallido es la actividad eléctrica de estas neuronas a medida que van respondiendo a la imagen de la retina. Escuchando la intensidad de esta actividad eléctrica, los investigadores pueden determinar la orientación correcta de la línea. Cuando la línea cambia a una posición diagonal u horizontal, la cantidad de estimulación disminuye drásticamente. Ella es mujer, muy contenta. Estamos en la primera etapa de nuestra investigación. No sabemos cómo somos capaces de reconocer una cara. Sabemos cuál es la zona aproximada del cerebro donde esto ocurre. Sin embargo, no tenemos la menor idea de lo que ocurre a nivel celular. Para problemas más elementales, para los primeros procesos visuales, sí tenemos un buen conocimiento de lo que ocurre en los primeros pasos. Estamos solo al principio. Misha Pavel, de la Universidad de Stanford, está estudiando las etapas sucesivas del procesamiento de información que tienen lugar continuamente a medida que percibimos lo que ocurre en el mundo exterior. Usando gráficos de ordenador, ha demostrado cómo el sistema visual fragmenta la estimulación visual en millones de bits de información y los reagrupa en una imagen coherente que podemos reconocer. El hecho de ver parece a priori una actividad tan fácil que cuesta imaginarse todas las dificultades y complejidades involucradas en él. Solo al intentar construir un robot que pueda ver y reconocer objetos, nos podemos dar cuenta de lo complicado que esto resulta. Las personas deben realizar una cantidad tremenda de procesos para poder ver imágenes e interpretarlas. Esta es la imagen de un gato tal y como la ve nuestro ojo y nuestro cerebro. Observemos los procesos que debe llevar a cabo el sistema visual para permitirnos ver esta imagen. Cuando la luz llega a la retina, la imagen está ligeramente desenfocada por los ópticos del ojo. Después, se rompe en millones de pequeños fragmentos. Cada receptor ve una parte minúscula de la imagen original y mide su brillo.
Distintos receptores de la retina son sensibles a los diferentes colores de la luz y responden a la cantidad de ese color que ven. Para descubrir objetos, el sistema visual busca los límites relevantes. Utiliza neuronas que detectan bordes y líneas, cuyas características han sido investigadas por Hugel y Weissel. Aquí se pueden ver los resultados de los detectores de bordes, rojo, verde y azul. Mire los bordes azules. Es difícil creer que allí hay un gato. Ahora me gustaría enseñarles el tipo de información que usa el cerebro para que estas imágenes desordenadas tengan sentido. El cerebro parece buscar constancia y simplicidad. Imaginemos que nos encontramos en nuestro sistema visual contemplando este patrón de neuronas activas y que no podemos reconocer el patrón original. Ahora sí podemos verlo, y ya que todos los puntos en la imagen del gato se mueven a la vez. Este es un ejemplo de cómo el cerebro utiliza la rigidez para reconocer objetos en movimiento. La percepción ambigua del movimiento puede destruir la percepción de rigidez. En este caso, tenemos un objeto rígido rotatorio, un cuadrado. Cuando las esquinas desaparecen de la vista, el cuadrado parece reducirse de tamaño. Cuando las esquinas reaparecen, se vuelve más grande. Otro ejemplo. Creíamos que el cuadrado pierde su rigidez debido a que las neuronas visuales, en cada situación, solo pueden ver una proporción pequeña de la imagen completa y por lo tanto no pueden percibir con precisión la dirección de las partes móviles del objeto. Si giramos la cruz, recuperamos la sensación de rigidez del cuadrado. Comparemos simultáneamente estas dos situaciones. La conclusión es que el movimiento del cuadrado es necesario para perder la rigidez. La pérdida de rigidez, en este caso, ayuda a los científicos a estudiar cómo la información de distintas localizaciones de la retina se combina para formar una percepción individual. Este es uno de los muchos ejemplos de que el fenómeno de la percepción puede revelar la forma de trabajar de nuestro cerebro. El cerebro tiene que tomar infinidad de decisiones perceptuales en cada instante. Debe calcular las relaciones de tamaño y distancia, determinar dónde existen límites y bordes, distinguir las figuras de los fondos, acercarnos hacia los objetos que queremos y alejarnos de objetos que necesitamos evitar. Muchas de estas decisiones perceptuales se toman sin un conocimiento consciente del proceso implicado. El cerebro está automáticamente procesando la realimentación sensorial y guiando al cuerpo para que ejecute las tareas necesarias. Cuando, por ejemplo, un quarterback ve a un receptor, automática e inconscientemente calcula la distancia, ángulo y velocidad, y los músculos de su mano, brazo y hombro se ajustan a este cálculo. Pero, ¿qué ocurre si distorsionamos su percepción del receptor del balón? Estas gafas desplazarán su campo visual 20 grados. En otras palabras, el estímulo distal u objeto real estará desplazado 20 grados del lugar donde lo percibe el quarterback. Si continúa lanzando con las gafas puestas, empezará a adaptarse a las nuevas señales compensando la información incorrecta que su retina está enviando a su cerebro. Empezará lanzando lo que a él le parece que está 20 grados desplazado para poder dar al receptor. Ha aprendido rápidamente una nueva coordinación brazo-ojo. Volvamos a normalizar su visión y volverá a fallar otra vez, en la dirección opuesta. Aunque su retina está ahora enviando información correcta sobre la verdadera localización del objetivo, su cerebro no se ha ajustado a la nueva información. Sigue compensando la corrección previa de los movimientos de su mano y brazo.
La tarea primordial de nuestro sistema visual es obtener información precisa sobre el mundo que nos rodea, y no solo de las imágenes de nuestra retina. Para sentir, percibir y comprender nuestro mundo, utilizamos dos procesos muy diferentes. Primero, nuestros receptores sensoriales detectan la estimulación externa y envían esta información bruta al cerebro para su análisis. A esto le llamaremos procesamiento de abajo a arriba. Entonces entra en escena el procesamiento de arriba a abajo. Añade lo que ya sabemos sobre dicha estimulación, lo que recordamos sobre el contexto en el que normalmente aparece y cómo lo etiquetamos y clasificamos. De esta forma damos significado a nuestras percepciones. Cuando las personas andan hacia nosotros, sabemos que no aumentan de tamaño, aunque la imagen que proyectan en la retina sí aumenta de tamaño. Y si algo hace sombra sobre nuestro periódico, sabemos que el papel no se está oscureciendo. Ello es debido a que la marca de contraste de percepción es nuestra habilidad para imponer estabilidad en el cambio constante de flujo de sensaciones que experimentamos. Los psicólogos se refieren a este fenómeno como constancia perceptual. El tamaño, la forma, la orientación y brillo actuales de un objeto son percibidos como constantes relativamente permanentes, aun cuando existan variaciones extremas en la imagen que proyecta. Lo que percibimos no es solamente una fotografía pasajera de la realidad, sino una construcción activa de la realidad. Tendemos a ver lo que esperamos ver. Vemos cosas con nuestras mentes, así como con nuestros ojos. Estamos constantemente seleccionando solo una pequeña parte de la información sensorial disponible para atender y procesar. Una de las formas en que percibimos algo activamente es teniendo en cuenta su contexto. Dicho contexto puede incluso determinar la naturaleza de la percepción en sí misma. El mismo objeto puede parecernos distinto si el contexto es diferente. Observemos este cuadrado. Parece oscurecerse a medida que el fondo se aclara, o, en otras palabras, a medida que el contexto cambia. Ahora observemos a estos tres hombres. Vemos la figura de la derecha más pequeña que la de la izquierda, situada más al fondo, porque inconscientemente la comparamos con la figura grande. Pero de hecho, las dos figuras pequeñas son exactamente del mismo tamaño. Para ser eficaz, la percepción también tiene que trabajar con rapidez y extraer la mínima información necesaria para formar una impresión completa del patrón. La percepción visual sería demasiado lenta si tuviésemos que esperar hasta haber procesado el último punto del objeto. Los bordes y los límites en particular transfieren mucha información sobre un objeto. Son una forma de simplificación visual que puede ayudar al cerebro a rellenar los patrones completos a través de las partes menos identificativas. A veces, el cerebro puede incluso registrar un patrón que no existe. Estos patrones fantasma son los llamados contornos subjetivos. Un límite o un borde pueden influir poderosamente en el modo en que vemos las cosas. En este ejemplo, la mitad izquierda de la pantalla aparece más oscura que la derecha. Pero observemos qué ocurre cuando cubrimos el límite. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nuestro cerebro ha detectado una ligera diferencia en el brillo del centro y entonces ha ido más allá, extendiendo esa diferencia al resto de la superficie. Dada la complejidad del mundo que tratamos de comprender y la de nuestras mentes, no es de extrañar que lo que percibimos esté sujeto a múltiples influencias, algunas de las cuales nos conducen por mal camino. Podemos ver algo que no está realmente allí, porque es lo que esperamos ver. O por el contrario, podemos no ver algo que sí está presente porque no esperamos verlo. Nuestra experiencia previa, nuestras expectativas, interés y predisposiciones están constantemente creando diferentes percepciones. Miremos esta imagen. Algunos de ustedes verán a una mujer joven. Y algunos de ustedes verán a una mujer mayor. En varios estudios se encontró que las personas jóvenes tenían tendencia a ver la cara joven, mientras que la gente mayor tendía a ver la cara mayor sin haber recibido alguna referencia previa sobre lo que debían buscar. Otro ejemplo, conocido como la ilusión del hombre rata. Intenten identificar cada dibujo tan pronto como lo vean.
Ahora identifiquen este. Probemos esta otra secuencia. Otra vez, identifiquen cada dibujo tan pronto lo vean. Ahora, ¿qué tal con este? En varios estudios se encontró que la primera serie de dibujos de animales llevaba a la mayor parte de sujetos a identificar esta imagen como una rata. Pero cuando otros sujetos veían el dibujo de la gente, lo identificaban con un hombre mayor con gafas. Sus experiencias anteriores crearon muy distintas formas de mirar al mismo estímulo distal. A veces, sin embargo, tenemos problemas para percibir cosas, no debido a nuestras experiencias o expectativas, sino todo lo contrario. Recibimos demasiada información no familiar, que algunas veces nos coge por sorpresa. Esto es lo que les puede ocurrir a los testigos oculares de un hecho fuera de lo normal. Observen de nuevo este simulacro de robo e intenten decir quién hizo qué. ¿Quién disparó a quién? ¿Podrían jurarlo en un juicio? Vamos a pasar las imágenes, esta vez a cámara lenta, para ver si tenían razón. La mano, el brazo, hasta el cuerpo entero pueden ser más rápidos que el ojo cuando el cerebro no está preparado para realizar un trabajo de detective. ¿Qué ocurre cuando no tenemos problemas para ver algo, pero lo que vemos simplemente no tiene sentido? Cuando nos encontramos ante una paradoja visual. A primera vista es un triángulo de madera sólido, pero no puede ser un triángulo porque bajo mi perspectiva tiene dos ángulos rectos y eso es imposible. Tan imposible que quiero que observen esto mientras lo corto con mi brazo, completamente, sin romperlo. Por lo tanto, ahora ustedes saben que tampoco puede ser sólido. El cambio de punto de vista nos permite verlo tal y como es realmente. Esta forma de mirar un objeto separando sus partes se define como forma de ver analítica, la cual choca con la forma holística de ver una imagen grande. Ambas formas de ver tienen sentido por separado, pero juntas crean una paradoja. En estas imágenes de una pelota botando, la escalera parece no tener fin. Esta paradoja también funciona al revés. Aunque nuestros sentidos nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea, es nuestro cerebro, trabajando con experiencias anteriores, el que nos dice si algo es imposible o posible, organizando nuestras percepciones y diciéndonos lo que hay allí fuera y lo que debemos pensar sobre ello. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene un hardware increíble, sofisticado, en la forma de un aparato sensorial. Y un software que procesa la información y le da sentido. Ambos perfeccionados durante millones de años. Normalmente trabajan juntos y se adaptan muy bien. Pero a veces no lo hacen. Por ello, nunca podemos garantizar nuestras percepciones, aunque nos desenvolvamos bien en el curso normal de nuestras vidas. Muy bien, chicos. Entonces, nos podemos dar cuenta de cuán importante es la percepción, lo que son las sensaciones, ¿no es cierto? Y cómo todo esto, a pesar de que pareciera tan objetivo, tiene que ver con nuestras experiencias previas, con nuestro estado emocional, ¿no es cierto? Y probablemente con el nivel de urgencia que estemos teniendo en un momento. Como hemos revisado bien todo lo que es la psicología de la sensopercepción, vamos a pasar rápidamente porque es más o menos esta parte de la psicología de la sensopercepción lo que ha sido explicado detallada y científicamente. Este es un video que lo hemos sacado del texto de Vallejo, que está en su bibliografía. Entonces, tal vez aquí recordarles que si no tuviéramos nuestros sentidos, no podríamos vivir, porque la incertidumbre con que nos manejaríamos y en qué habría a nuestro alrededor no lo podríamos captar bajo ninguna forma. ¿No es cierto? Entonces, la sensopercepción es una forma superior de
conocimiento y una sensación se va a transformar en percepción cuando nosotros le damos un significado. Entonces, cuando podíamos ir al cine, bueno, ahora también se puede ir con menos gente, y están a oscuras, ¿no es cierto? Y de pronto se enciende la luz, o cuando están con los ojos cerrados y se enciende la luz, entonces tienen la sensación de luz. Eso exactamente es una sensación, ¿no es cierto? Les habíamos dicho que nuestros sentidos son nuestras ventanas abiertas al mundo y van a responder a estímulos de todo tipo, físicos, químicos, electromagnéticos, los cuales van a activar, ¿no es cierto?, nuestros órganos sensoriales. Y cuando solamente la sensación pasa a nuestros sentidos, ¿sí?, sin que se elabore ningún tipo de significado, a eso le llamamos sensación. Pero cuando yo digo, es un Chanel número 5, el olor de un chicharroncito, ¿no es cierto? O el olor del adobo, cuando yo siento y le doy un significado, se convierte en percepción. Hemos visto las leyes, ¿no es cierto? Siguen la ley del todo o nada. ¿Qué significa? Que si el estímulo no es lo suficientemente intenso, definitivamente no va a haber ningún tipo de respuesta. ¿Listo? Entonces tiene que ser el estímulo lo suficientemente capaz de excitar o provocar una reacción de transmisión. Sin eso nosotros no tendríamos ni nos daríamos cuenta de un sonido, de una luz, o incluso de un dolor o un roce, ¿no es cierto? Entonces, un estímulo, cualquiera que sea, físico, electromagnético, de ruido, de luz, ¿no es cierto?, va a estimular un órgano sensorial que actuaría como un receptor, se produce una reacción de transmisión, llega al cerebro, pero se queda allí. Cuando le damos y eso es sensación, cuando le damos un significado se convierte en percepción. Entonces aquí tenemos todos los estímulos, ¿no?, que van a producir sensaciones. Aquí tenemos todos los órganos receptores, ¿no?, a los cuales van a llegar nuestros o cualquiera de los estímulos a los que estemos sujetos, ¿no es cierto? Y una vez que llega al cerebro, ¿no?, va a pasar que, ¿sí?, una vez que llega al cerebro, es reconocido como una sensación de frío, de calor, de luz, de oscuridad, de dolor, sensación, sin identificación. Pero voy a hablar, ¿no es cierto?, de diferentes sensaciones, ¿no es cierto?, que se producen como consecuencia de excitación en diferentes receptores. ¿Y qué sensaciones tenemos? La sensación de luz, la sensación de calor, de frío, de ruido, de equilibrio, de gusto, de olfato, de presión, de tensión, de dolor. Y eso es la respuesta a la excitación de diferentes receptores que tenemos como parte de nuestros sentidos. Esta retina, las células cutáneas, el órgano de Golgi, el aparato vestibular, las células gustativas, olfativas, los receptores propioceptivos o las terminaciones nerviosas. Entonces aquí podemos ver cómo hay un estímulo, llega a un receptor, se produce un impulso nervioso que llega al cerebro a diferentes áreas, ¿no?, visual, auditiva u olfativa. Si se queda allí, estamos hablando de una sensación. Pero si le damos un significado, ¿sí?, se convierte en una percepción. Esto es lo que les estamos explicando en este esquema. ¿Qué cosa es, por tanto, la percepción? ¿No es cierto? La percepción, ¿sí?, les habíamos explicado que el acto de percibir va a empezar a partir de un estímulo que estimula un órgano sensorial, llega al cerebro, allí se contrasta con un conocimiento previo, ¿sí?, y eso se convierte en una percepción. La percepción sería un acto de toma de conocimientos de los datos del mundo externo. ¿Cómo yo capto los datos del mundo externo?, ¿no? Y es nuestra forma de cómo reconocemos lo que hay
en el mundo exterior y también en nuestro propio mundo interior. Cuando nosotros interpretamos una sensación y le damos un significado, eso se convierte en percepción. Y el otro tema que ya lo hemos escuchado en el video atentamente es que el acto de percibir es complejo y no todos percibimos lo mismo. No es como que cada uno de nosotros tomara una foto y la foto es la misma. Definitivamente no. No se limita a fotografiar la realidad, sino que son nuestras propias condiciones subjetivas, nuestras propias motivaciones personales, nuestra propia sensibilidad de nuestros órganos receptores, las que van a determinar qué es lo que percibimos. ¿Listo? Entonces, eso hace que cada uno de nosotros perciba cosas de manera diferente. Aquí podemos ver clara la explicación que les hemos dado, un estímulo, un órgano sensorial, cualquiera de los que hemos descrito, una reacción de transmisión que llega al cerebro. Pero llegando al cerebro, en este caso, se producen una serie de elaboraciones psíquicas que nos dicen, es el sonido del teléfono de mi mamá. ¿No es cierto? Es la colonia opio que usa mi enamorada. Mi mamá está cocinando un sabroso adobo. Eso, cuando le damos, tenemos conciencia de objeto y le damos un significado, eso es una percepción. Entonces, ¿por qué es importante la percepción y cuáles son las características más importantes? Primero, es un proceso constructivo. ¿Por qué? Porque va a depender no solo de las características del estímulo, sino de nuestra propia experiencia sociocultural y afectiva. Es también un proceso de información y adaptación, porque sin eso no podríamos adaptarnos al entorno. Les habíamos comentado que en algunas de las prisiones y como forma de liquidar definitivamente el funcionamiento cerebral de un sujeto, sí, simplemente colocamos vendas súper oscuras en los ojos y tapones en los oídos, se va a destruir el cerebro porque no existe ningún tipo de estímulo que pueda llegarle a ese cerebro. Luego, la característica de la percepción es que es un proceso de selección. En el video también han visto que cuando los estímulos son excesivos, el cerebro no se va a dar el trabajo de ir por cada uno de los estímulos, sino que se va a seleccionar aquello que resulte relevante para cada uno de los sujetos o cada una de las personas. Esta es una figura que ustedes han visto, como algunos ven a una persona mayor, a otros una persona menor. Hay algunos fenómenos importantes en lo que es la percepción, sí, ¿no es cierto? En general percibimos lo que esperamos percibir, ¿no? A veces eso tiene que ver con las ideas preconcebidas o nuestros propios deseos. De repente alguien está hablando de otro tema y nosotros pensamos que están hablando de nosotros o que el comentario va dirigido hacia nosotros, ¿sí? Y vamos a escuchar lo que de repente ni siquiera estuvieron diciendo. ¿Qué más es característica importante en la percepción? La constancia perceptiva. Entonces, los patrones perceptivos se van a mantener. Por ejemplo, si ustedes van al parque de Selva Alegre y ven el pasto verde, van en la noche, el pasto no lo distinguen verde, pero en su percepción el pasto sigue siendo verde, ¿no es cierto? Porque como está oscuro, se vería oscuro. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Con lo que sería la constancia perceptiva, y esos patrones se van a mantener a pesar de que sea de día o de noche, pero en nuestra cabeza está que el pasto es verde. Por tanto, día o noche, aun cuando ya no lo veamos verde porque todo está oscuro, nosotros vamos a seguir sosteniendo que el pasto es verde, como si lo viéramos. Entonces, los condicionantes de la percepción, y por lo que no termina siendo una fotografía, sino que cada uno de nosotros percibimos lo que queremos percibir, ¿sí? Porque este fenómeno o esta vivencia de percepción tiene que ver con nuestra afectividad, con nuestra experiencia vital, nuestro estado emocional, nuestros sentimientos e incluso nuestra propia biografía. ¿Qué tipos de percepciones? Lo que percibimos directamente con los sentidos y lo que sería una
percepción consecutiva o percepción sensorial, que sería la imagen entre lo que realmente percibo y lo que represento. Ahora les voy a explicar lo que es una representación. ¿Listo? Y las pareidolias o ilusiones fantásticas son como nosotros apreciamos. Por ejemplo, en un techo medio despintado, comenzamos a ver figuras, o en una pared agrietada, como nosotros proyectamos, ¿no? La cara de alguien o lo que fuera. A eso le llamamos pareidolias. ¿Sí? Son una forma de percepción no anormal. ¿Qué son, en cambio, las representaciones? Son imágenes que surgen en nuestra conciencia, pero que nosotros sabemos que es producto de nosotros mismos. En este momento yo les quiero pedir a todos ustedes que recuerden, ¿sí? ¿Qué cosa es importante? El día en que se tuvieron que reunir todos, ya que nadie podía salir porque se inicia la cuarentena. Nos dijeron que se ha declarado pandemia a nivel del mundo y el 16 de marzo del año pasado nos dicen nadie puede salir y ninguno de nosotros pudo salir. ¿Cómo fue ese primer día en que nos reunimos todos en familia? Pueden hacer ese ejercicio de memoria y traer a su cerebro el recuerdo de la imagen del primer día en que tuvieron que, después de muchos años, de mucho tiempo, que comenzaron a desayunar, almorzar o cenar juntos, toda la familia sentada. Esa imagen que tienen de ese recuerdo de lo que han vivido se llama representación. Por tanto, ¿sí? Son producto de lo que nosotros mismos creamos, ¿sí? Y dependen de nuestra propia voluntad y de nuestra propia actividad psíquica. Nosotros queremos traer ese recuerdo, lo traemos. Podemos querer traer cualquier otro recuerdo, lo traemos, lo imaginamos, ¿sí? Lo recreamos en nuestra mente y a eso le llamamos representación. La representación, eso que podemos tener en nuestro mundo interno y que traemos como parte de todo lo que hemos percibido, lo podemos recrear como representación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer a alguno de ustedes se le ocurrió pedir un delivery de un cuy chactal. Abren la cajita, ¿no? El depósito donde está, miran el cuy. Si ustedes traen eso que han percibido ayer, lo traen ahora, ayer fue una percepción, hoy día al representarlo, se convierte, al recordarlo, imaginarlo, se convierte en una representación. El otro tema fundamental es que ustedes tienen que recordar que las representaciones son la materia prima con la cual trabaja nuestro pensamiento, que es otra función psíquica. Por tanto, tenemos la percepción y cuando queremos recordarlo, podemos recordar a nuestra mamá amamantando a nuestro hermano menor, ¿sí? A nuestro papá jugando un fútbol o bicicleteando con nuestra hermanita. ¿Listo? Representación. Lo hemos visto, luego lo imaginamos y eso es representación. Percepción cuando lo vimos o lo escuchamos. Representación cuando lo imaginamos y lo recreamos como una imagen. Entonces, los objetos concretos y determinados se viven como percepciones. Todo lo que vemos fuera, sentimos, olemos, es una percepción. Pero la podemos actualizar en forma de percepciones. ¿Qué cosa es una percepción y qué es una representación? Ustedes están frente a un celular o frente a una laptop, ¿sí? Están percibiendo eso y están escuchando lo que yo les digo. En la percepción, el objeto está ante nosotros corporalmente. Ustedes están escuchando mi voz. Ustedes están viendo la computadora, ¿sí? Ocurre en el presente, está en el mundo externo, no está dentro mío. Tiene un carácter de objetividad y es independiente de mi voluntad, porque yo puedo cerrar los ojos, pero los vuelvo a abrir y sigo frente a la computadora o sigo frente al celular escuchando la clase. Eso es percepción. En cambio, una representación se refiere a lo que antes he percibido o a algo que yo haya inventado, pero lo imagino. ¿Listo? Entonces, el objeto en la representación está ante nosotros, imaginativamente está
en mi espacio interno, cerebral interno. Tiene un carácter de subjetividad porque esa imagen ni siquiera es completa, no es exactamente como la miro. Por tanto, una representación puede ser modificable y provocada de acuerdo a mi voluntad. Diferente, sí. Y es importante, sí, porque nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos un poco más adelante lo que son las alteraciones en la percepción y en la representación. Vamos a hablar de alteraciones típicas de la percepción, describiendo alucinaciones. En cambio, cuando hablamos de alteraciones psicopatológicas de la representación, vamos a hablar de las pseudoalucinaciones. ¿Listo? Tenemos que decir que las percepciones, ya lo hemos visto, ¿no? Estas son las características que Jasper, un clásico de la psiquiatría del cual hemos hablado en la clase anterior, los describe y los diferencia, ¿sí? Las percepciones aparecen en el espacio objetivo externo, tienen un diseño determinado. Por más que yo quiera, no la voy a cambiar. La computadora o el celular tiene determinada forma. Si yo lo quiero imaginar de otra manera, se convierte en una representación. Pero la percepción es completa, tiene todos sus detalles, ¿sí? Tienen frescura sensorial porque estoy oliendo, ¿sí? Estoy saboreando, estoy oyendo o estoy viendo. En este momento, la imagen es constante y cierre o no y abra los ojos, la imagen va a seguir siendo la misma, independientes de mi voluntad. En cambio, las representaciones son todo lo contrario. ¿Qué tipos de representación existen? Representación mnémica, de la fantasía, eidética y representación onírica. Si ustedes pueden ver, son referidas a la memoria, a lo que yo puedo imaginarme, ¿sí? Y en la representación eidética sería una suerte de, algunos le llaman la memoria fotográfica. Yo puedo describir algo que he visto antes tal y cual, casi perfecto, como si en este momento lo estuviera viendo, y la representación onírica son lo que ocurre, todas esas imágenes que pasan cuando estamos durmiendo. ¿Cómo describiríamos la psicopatología? Primero de la sensación. Entonces, ¿va a haber alteraciones en nuestras sensaciones? Sí, por causas orgánicas. Un tipo de traumatismo a nivel de mis ojos me puede producir, ¿qué? Amaurosis o ceguera. Un ruido tan intenso, ¿sí? O una infección en mi oído me podría producir anacusia o acusia, sordera. Sí, como en este caso COVID me ha producido falta de olfato y falta de sentido de gusto, estoy hablando de anosmia y de ageusia. Si yo tengo justamente por otro tipo de traumatismo físico, ¿sí? Una lesión a nivel de cualquier parte de mi columna, voy a tener trastornos de la sensibilidad como hipoestesia, anestesia, hiperestesia o parestesia. Igual, por lesiones orgánicas puedo tener alteraciones en la sensación, que puedo describir como agnosias o sinestesias. Agnosias es la incapacidad de reconocer la sensación presente. Y como tal pueden haber, ¿no es cierto?, agnosias de todos los sentidos, óptica, espacial, de colores, gráfica, acústica, ¿no es cierto? En cambio, las sinestesias, fíjense, una experiencia sensorial real. Escucho que para un taxi o escucho el sonido de la sirena de una ambulancia y de pronto apenas escuche ese sentido de la ambulancia, siento un olor a perfume, una experiencia sensorial real, ¿sí? Se liga con otra o se fusiona a la primera. En este ejemplo ustedes pueden ver cómo la mujer describe las características de la voz de su marido. Los tipos de sensación, de alteración, ¿sí? Hemos descrito los orgánicos, ahora los funcionales. Los funcionales tienen que ver con estados emocionales, tipo trastorno disociativo o conversivo, que se pueden expresar en ceguera psicógena. Y es lo que ustedes ven en las telelloronas, si es que se han visto alguna vez, en los cuales una chica tras una emoción violenta se queda ciega, o un hombre tras una emoción violenta no camina. Esos son los trastornos de la sensación, ¿no es cierto?, funcionales.
Y luego están los trastornos de la percepción. Muchos los clasifican por etiología o de acuerdo a la modalidad sensorial. Nosotros, con el ánimo de hacerlo más didáctico, lo vamos a tomar en una clasificación en cuantitativas y cualitativas. Entonces, las alteraciones cuantitativas pueden estar referidas a aceleración de la percepción. ¿Qué significa la aceleración de la percepción? Un incremento de las unidades de percepción por unidad de tiempo. Y aquí, si yo rápidamente estoy percibiendo algo, puedo tener alteraciones, ¿no es cierto? Como lo que ocurriría en las ilusiones. ¿Puede haber retardo de la percepción? Sí, con una disminución del número de unidades de percepción por unidad de tiempo. En el caso anterior podríamos encontrar a un paciente bipolar que tiene, ¿no es cierto?, lo que les habíamos dicho, una aceleración de la percepción en la fase maníaca, o bien, estando en la fase deprimida, un retardo en la percepción. Igualmente, ¿sí?, cuantitativamente puede haber una intensificación de la percepción. Y en el mismo paciente maníaco, que si un día se dedicara a ser pintor, ¿sí?, diría que cuando está normal mira 4 colores de azul, pero cuando está maníaco puede distinguir 20 colores, tonos de azul. Eso se llama intensificación de la percepción. Y debilitamiento de la percepción en que la intensidad está disminuida, y es lo que el mismo paciente, pero en fase depresiva, podría señalarnos, ¿sí?, diciendo que antes iba a un parque y lo sentía hermoso con el color de las flores, el color del pasto, el olor, ¿no?, de los eucaliptos o las retamas, ¿no?, y que ahora todo le parece gris u horrible, como si todo estuviera nublado. Y cuando describo los trastornos de la percepción cualitativos, voy a hablar de 2 tipos de alteraciones que son muy importantes que ustedes las identifiquen. Lo que son las ilusiones. Una ilusión es una percepción equivocada, falseada a partir de un objeto real. Típico ejemplo, soy el niño que está durmiendo y tiene esos caballeros de la noche donde se colocan las ropas para colgar, ¿no es cierto? O un colgador simplemente donde el padre dejó su abrigo. ¿Sí? El niño voltea y mira, hay un hombre, pero solamente es el saco. Es a partir de un objeto, ¿sí?, que existe, que mis sentidos se equivocan, tienen una percepción falsa y a esa forma le dan otra explicación. Igualito, ¿no? Si han colgado un saco, el niño se despierta o la persona se despierta y piensa que hay un oso a su lado, porque de repente vive en una zona donde pueden haber osos. Entonces, una ilusión es una percepción falseada, distorsionada de un objeto que realmente existe. Y se da porque hay una alteración en nuestra capacidad atentiva, en nuestra atención, en nuestra afectividad o en nuestra conciencia. Entonces, estas son las características que ya les hemos mencionado. Tiene que haber un objeto real y se deforma lo que yo estoy viendo y, por tanto, no hay un convencimiento absoluto de la realidad porque me doy cuenta que no, lo miro y me doy cuenta que es un saco, no es un oso, que es un saco, no es un hombre. Gracias. ¿Listo? Esto es común en gente sana y en gente que tampoco puede no estarlo. O sea, no es un problema real. En cambio, puedo hablar de los trastornos típicos. Cuando nosotros estamos leyendo un párrafo y cambiamos una letra por la otra, eso es una ilusión. Ilusiones por inatención. ¿Listo? Cuando, por mi estado emocional de ira, de tristeza, yo deformo un objeto, se llama ilusión catatímica. Y esto es lo típico, ¿sí?, descrito por quien todos creo que hemos leído, ¿no es cierto?, El Quijote. Y allí vamos a ver cómo, ¿sí?, la idea del Quijote era que los molinos eran los gigantes con los cuales tenía que luchar. ¿Existían el molino? Sí, pero él lo deforma y lo pone como que fueran los gigantes que lo iban a atacar. Por tanto, en las ilusiones catatímicas la captación sensorial es perfecta, pero la carga afectiva predispone a una falsa percepción.
las ilusiones oníricas, lo onírico viene del sueño, ¿no? Entonces, cuando estoy adormilado, tengo una alteración de mi conciencia, de mi capacidad de darme cuenta realmente de lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, mi captación sensorial del objeto es perfecta, pero mi compromiso de conciencia, porque estoy adormilado, porque estoy cansado, me va a llevar a tener una falsa percepción. En este caso, ustedes pueden ver en esta carretera un hombre que está manejado varias horas, 10 horas seguidos, y ya se quiere dormir, por tanto, comienza a ver la carretera no con los límites que existen, sino como que fuera un mar sin límites, ¿no es cierto? Y que, por tanto, podría irse por cualquier lado. ¿Listo? Aquí pueden ver en imágenes, seguramente cada quien va a ver figuras diferentes. Igualmente aquí. Y esto es un poco, lo vamos a ver al final, ¿no? De qué son las alucinaciones. Y vamos a describir, ¿sí?, otra alteración cualitativa que se llaman alucinaciones. ¿Qué habíamos dicho de las ilusiones? Que parten de la deformación, pero existe un objeto real al cual mi percepción lo ha deformado. Es una percepción falseada. En cambio, en una alucinación no existe el objeto. No hay nada, no existe un estímulo externo y sin embargo yo escucho, veo, huelo, ¿no es cierto? Siento sin que hubiera habido ningún tipo de estímulo. Y sin embargo yo lo asumo con un juicio de realidad. Realmente Dios me está hablando. Yo escucho la voz de Dios. Realmente estoy viendo un elefante rosado. Con juicio de realidad acepto. Y no existe nada que justifique una percepción. No hay objeto real. Por eso se llama alucinación. ¿Listo? Las alucinaciones verdaderas, fíjense, las características. Hay ausencia de objeto o de un estímulo para la percepción. El paciente lo va a ver igual en el espacio exterior-externo, sin que exista, y hay un convencimiento absoluto de que eso existe. Y, por tanto, si yo estoy convencido de que está el elefante rosado delante mío o la Virgen María delante mía, ¿sí?, no puedo ejercer un control voluntario. Estoy convencido de que es así, pese a que no existe un estímulo real que pueda producirme ese tipo, ¿sí?, de estímulo sensorial. ¿Listo? Entonces, las características de este tipo de alucinaciones son igual como si fueran reales. Nitidez, corporalidad, como si fueran realmente percepciones sensoriales reales. Entonces, se consideran anormales, primero porque no existe en el campo ni en la conciencia un estímulo real. Y porque la persona no duda sobre lo experimentado. A diferencia de lo que ocurre en una ilusión, pero que miré, ¿no? ¿Será realmente un oso? ¿Es realmente un hombre? Me fijo y me doy cuenta que no. En este caso, el paciente no duda, a por más irreal que parezca, la persona no duda de lo que escuchó, vio, sintió. Y se acepta como que realmente fuera una imagen sensorial. Y la conducta del sujeto es consecuente con esa alucinación. Entonces, si yo veo a la Virgen, me arrodillo. Si yo veo un elefante o un oso, me asusto, ¿no es cierto? Lo estoy viendo y creo firmemente que existe. Entonces voy a tener una conducta concordante con eso que creo firmemente. Entonces, dentro de las alucinaciones hay una clasificación grande y que va de acuerdo a los órganos sensoriales que me permiten percibir. Están, por tanto, las alucinaciones auditivas, ¿no es cierto?, que pueden ser desde los más elementales, solo silbidos, rozamientos, zumbidos, como murmullos, o alucinaciones auditivas verbales, ¿sí?, conversaciones inaudibles que a veces no entiendo, o conversaciones plenas, o solamente voces comandatorias que me ordenan que haga determinadas cosas, o que comentan lo que yo hago. Ahí va
el bobo de Juan. Ahora se para, ahora se ríen. Es un maricón. ¿Sí? Y lo van a escuchar como que realmente alguien se los estuviera diciendo. O bien, ¿sí? Van a generarle una serie de insultos, ¿no? Al paciente, cantidades de cosas que lo hacen sufrir. ¿Listo? Entonces, o le dan órdenes, ¿no? Pégale, ¿no? Córtate el dedo, porque ese dedo es el demonio. Voces que le ordenan y que el paciente cumple. ¿Sí? Los insultan, los reprochan o los amenazan. ¿Listo? Y pueden ser alucinaciones auditivas elementales, verbales o alucinaciones auditivas complejas, ¿sí? En las cuales se añaden esas voces que nos ordenan que hagamos cosas y nosotros cumplimos, o voces que van comentando todo lo que hagamos. Arrodíllate, párate. ¿Sí? Entonces, el paciente nos va a decir, dicen cosas horribles de mí, nada agradables y repiten muchas veces mi nombre, ¿no? O creen que yo estoy hablando sola, pero no, yo estoy hablando con un fulanito. Y realmente vemos que el paciente habla, ¿no? Y está solo, y lo vemos, y entonces le preguntamos cuando estamos evaluando al paciente, ¿y qué más hace? Habla solo, doctora, se ríe solo. ¿No es cierto? Un hombre de 45 años dijo lo siguiente: oigo a mis sobrinos hablar de mí, es un maricón, homosexual y un pervertido. Y los veo así, las cortinas se mueven y sé que se trata de ellos moviéndolas. Nada de eso existe. Y están las alucinaciones visuales que van a estimular otro órgano de nuestros sentidos. Y pueden haber imágenes inmóviles o en movimiento, o incluso espectáculos animados. Cosas que no existen y que el paciente considera como que realmente está viendo. ¿Listo? Y alucinaciones, como espectáculos animados. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? De cómo alguien estaba convencido que sus sobrinos lo habían visto, sus nietos lo habían visto masturbándose y cosas así, sin que nada de eso hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver luego los videitos donde ustedes pueden ver a John Nash, ¿no es cierto?, en la película Mente Brillante, que es parte de las tareas que les hemos dejado en su guía de práctica. Si ustedes la ven, los personajes con los cuales habla John Nash, su amigo y la niña, no existen, como no existe el hombre de la KGB que los sigue para exigirle que dé los secretos de Estado que él tenía, como no existe ¿sí? un aparato que él cree que le han metido para vigilarlo. Nada de eso existe. Entonces, esas son como parte de las tareas de su aprendizaje que ustedes puedan verlo. Y están las alucinaciones olfativas y gustativas, ¿no? En los cuales los pacientes pueden oler olores putrefactos, sabores a veneno, ¿no es cierto?, o efluvios celestiales, sin que nada de eso exista. ¿Sí? Un paciente esquizofrénico refiere huelo repulsivo, insoportable, huelo como cadáver, como heces, ¿no? Sin que eso sea cierto. Están luego las alucinaciones táctiles o hápticas, en los cuales los pacientes sienten que los sujetan, que los soplan, los queman, los atraviesan, les hacen cosquillas, los calientan, los enfrían o los humedecen. Táctiles, ¿sí? O hápticas. Y luego están, ¿listo?, las alucinaciones senestésicas, y aquí el paciente va a tener la sensación de ser reducido de tamaño, de estar vacío o hueco por dentro, de que por dentro es de oro, es de piedra, que hay animales instalados en su interior o que se realizan bailoteos o movimientos extravagantes. Yo recuerdo mucho a un pacientito que era soldadito en el hospital militar, y entonces me decía: doctora, por favor, sáqueme este equipo de música que tengo en el estómago. Pero ¿cómo que tienes un equipo? Sí, yo sé que tengo ahí, ese es el que me hace producir dolores en el estómago, es el que no me deja comer bien. Por favor, que me operen, ¿no? Tengo un equipo de música metido en mi estómago, sáquemelo, por favor. Y eso correspondía a una alucinación senestésica. ¿Listo? Y luego están las alucinaciones cinéticas. Es la sensación, la percepción de que su cuerpo se mueve, me empujan, ¿sí?
me tiran lejos, me mantienen suspendido en el aire. Alucinación cinética. ¿Listo? Y están las alucinaciones catatímicas y todo lo que tiene que ver con timia tiene que ver con el estado afectivo. Por ejemplo, tras un duelo, ahora que ha habido tantos duelos como consecuencia de COVID, el paciente puede escuchar a un familiar perdido, ¿no? o incluso verlo, y eso es una alucinación catatímica derivada de su estado emocional. Y están las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que no tienen valor patológico porque nuestra conciencia no está plena. Por eso es que se llaman hipnagógicas cuando uno, ¿sí?, se va a estar durmiendo y puede escuchar algo, no tiene un valor patológico. O al despertarse, escucha o mira algo, no tiene tampoco valor patológico. Están luego las alucinaciones funcionales, que durante una percepción normal se asocia otro tipo de percepción. Y las alucinaciones extracampinas, que son provenientes de un estímulo que se encuentra fuera de nuestro campo visual. El ejemplo clásico es cuando ustedes han podido ver en algunas tiras cómicas, ¿no?, como que hubiera un diablito atrás diciéndonos cosas que hagamos, ¿no es cierto? Pero nosotros no logramos verlo. A eso se refieren las alucinaciones extracampinas. Luego está lo que es alucinosis. Miren lo que es, para diferenciarlo de las alucinaciones, ¿sí?, es un estado alucinatorio persistente, pero que no despierta una interpretación delirante y el individuo reconoce el carácter patológico del fenómeno. Recuerdo mucho a un paciente alcohólico al cual lo estábamos tratando y me decía: doctora, por favor, yo veo que todos ustedes están caminando, ¿sí?, por el techo. Yo sé que eso es imposible, pero no puedo quitarme, ¿no es cierto?, esa imagen de mi cabeza. Siento que me están caminando arañas por el cuerpo, pero yo sé que no es posible, pero yo las estoy sintiendo. A eso se llama alucinosis típica de los pacientes alcohólicos. ¿Listo? Pero ellos se dan cuenta que no es posible. Y las características de la alucinosis son que pueden ser alucinaciones intensas, ¿no?, de gran intensidad, por eso, de gran relevancia, por eso se las llama con gran pregnancia, que tienen oscilaciones dependiendo del estímulo. Puede ser una habitación con poca luz, son egodistónicas, que quiere decir que al paciente le molestan, le incomodan y no están integradas a la personalidad, y que el paciente tiene conciencia de irrealidad, sabe que no es posible, ¿sí? Y la naturaleza, fíjense, invariablemente producto de un daño orgánico, sea a nivel central o a nivel periférico. Este es un hombre de 54 años de edad, tratado por un especialista con el diagnóstico de esquizofrenia. Se inicia la enfermedad a los 18 años, el paciente sufrió de diversas hospitalizaciones por descompensaciones psicóticas, sigue un tratamiento con fármacos y diversos programas de reinserción social. En una entrevista rutinaria, el paciente refiere sensaciones físicas molestas caracterizadas por golpes en la espalda, apretones en los brazos que asocia a alguien o a alguien sin especificar nada más. Y este fenómeno solo le ocurre cuando está en la calle. Antes ya tuvo alucinaciones auditivas, pero ahora lo que tiene son golpes en la espalda y apretones en los brazos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos revisado, ustedes van a saber de qué tipo de alucinación se trata. Este es un paciente, ¿sí?, que estuvo en un estado de agitación psicomotora, requirió una rápida sedación, se le hace todos los exámenes, no se detectaron ni sustancias adictivas, y más bien sí se encontró un estado confusional, y un estado de ánimo exaltado y con mucho miedo. Entonces el paciente refería ver formas cambiantes en el espacio exterior solo al abrir los ojos. Nunca antes lo había experimentado, y él se daba cuenta de lo anormal del estado, de estas, que se llama percepciones. Entonces, podemos darnos cuenta de qué estamos hablando en este segundo ejemplo. ¿Y cuáles son los trastornos de la percepción? Los trastornos de la percepción se llaman pseudoalucinaciones y son una representación que no tiene base en una percepción real externa, sino en una percepción imaginaria y subjetiva. Igualmente pueden haber pseudoalucinaciones
verbales. Y esto es muy común en los pacientes esquizofrénicos y ellos van a decir, oigo la voz de mi pensamiento, es como un eco de mi pensamiento, murmullos intrapsíquicos que se van a acompañar. Hoy día sí. Mañana dice 7 de la noche. Sí, sí, sí. 7. Sí. Sí, me roban el pensamiento, me meten pensamientos, son trastornos de la representación. ¿Listo? Y pueden ser también las pseudoalucinaciones visuales. Igualmente, ¿sí? Tienen su base en una percepción imaginaria, subjetiva, interna. Y el paciente puede vivir escenas imaginarias, visiones interiores sobre las cuales no tiene poder de evocación y que se imponen y que las considera como reales. Y están las pseudoalucinaciones verbomotoras en que el paciente cree que por su intermedio y usando partes de su cuerpo, ¿sí? Otras personas van expresando sus pensamientos, ¿sí? Usando su lengua, sus cuerdas vocales, su boca, sus labios, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos pseudoalucinaciones verbomotoras. Y dentro de las pseudoalucinaciones están las pseudoalucinaciones del recuerdo, representaciones que se dan con el sentimiento claro de recuerdos de una vivencia anterior, sin que nunca hubiera tenido esa vivencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente epiléptico que decía que al mediodía, estando en su cuarto, se le había aparecido la Virgen. Sin embargo, a esa hora él estuvo realizando actividades deportivas acompañado de otras personas. Entonces, las diferencias entre lo que son alucinaciones verdaderas y pseudoalucinaciones. Fíjense, las alucinaciones verdaderas son trastornos de la percepción, tienen corporeidad, aparecen en el espacio objetivo externo y son mucho menos frecuentes. En cambio, las pseudoalucinaciones son trastornos de la representación, no tienen corporeidad y aparecen en el espacio subjetivo interno, son mucho más frecuentes. Entonces, si nosotros en este flujograma nos preguntamos, ¿es una percepción real? ¿Realmente existe lo que el paciente dice? Sí, pero la ha deformado, entonces es una ilusión o una pareidolia. ¿Es una percepción real? No, no lo es. Sin embargo, el sujeto emite un juicio de la realidad, ¿sí? Al emitir el juicio de la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es este juicio de la realidad? Critica la experiencia, el paciente se da cuenta que lo que le acontece es falso, entonces estamos hablando de alucinosis, típica la alucinosis alcohólica y que nos orienta que hay un daño orgánico en el cerebro. Pero si el juicio de la realidad nos dice que no critica la experiencia, no critique el trastorno perceptivo, que está absolutamente convencido que lo que percibe es real, me pregunto, ¿dónde se sitúa la percepción errónea? ¿En el espacio exterior? Entonces es una alucinación verdadera o psicosensorial. ¿Ocurre en el espacio interior? Entonces es una pseudoalucinación o alucinación falsa o psíquica. ¿Listo? Más típica de la esquizofrenia. Un médico internista ingresó a una viuda de 63 años con depresión mayor. La paciente se había estado deprimiendo cada vez más desde que su marido murió hacía un año y no había estado respondiendo a los antidepresivos desde entonces, lo cual condujo a hospitalizarla para recibir una evaluación diagnóstica y un tratamiento más intensivo. ¿Cómo evalúo las alteraciones de la percepción? ¿Siente que la gente que no conoce la está viendo todo el tiempo o haciendo comentarios sobre usted? No. ¿Ve o oye voces que otras personas no pueden ver o oír? No. ¿Ha estado alguien molestándola o acosándola? Solo los niños del barrio. ¿Y qué han estado haciendo? Lo que los niños hacen, gritar y hacer escándalo. ¿Qué tipo de cosas que han estado gritando los niños? Dicen cosas malas de mí. ¿Y qué tipo de cosas? Que soy una prostituta, que soy la encargada de un prostíbulo, me gritan día y noche. Y estamos evaluando alteraciones de la percepción. Y la pregunta para ustedes, chicos, es ¿qué tipo de alteración de la percepción presenta la paciente? Pseudoalucinación auditiva, ilusión catatímica, alucinación auditiva o ninguna de las anteriores. Es así como van a venir los exámenes, ¿no? Ya casi en una semana más.
de este tipo van a ser. No son, ¿no? Defíname así, o conceptos memorísticos, sino todo lo contrario, ¿no? La idea de que ustedes comiencen a partir de un marco teórico, a aterrizarlo en el caso clínico. Esta paciente tiene esto. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Listo? Así va a ser el examen y por eso es que les estamos trayendo un modelo de cómo tienen que estudiar, ¿sí? La memoria es buena para todos nosotros porque nos permite aprender muchos conceptos y generar ese marco teórico tan importante que requerimos para todo lo que es el ejercicio de nuestra medicina. Sin embargo, la capacidad de abstracción, de raciocinio, análisis del caso y de aterrizaje en la realidad del paciente es la habilidad técnica que necesitan desarrollar para hacer el diagnóstico correspondiente.